En 1945, los judíos supervivientes se ven internados en campos para personas desplazadas en Alemania y Austria. Encerrados detrás de alambradas, tratados sin miramientos por los soldados aliados, no quieren volver a los países en los que sus familias fueron asesinadas. Un alto funcionario estadounidense se lo comunica así al presidente Truman: estamos tratando a los judíos como los trataban los nazis, salvo que no los exterminamos. La guerra se había acabado, pero la Shoah no. Los judíos empezaron a regresar a Polonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, con la idea de volver a ocupar sus casas, pero estaban ocupadas por otros y los mataban. Solo en Polonia masacraron a más de 2000 judíos entre 1945 y 46. Siempre se menciona el pogromo de Kielce, pero no fue más que uno de muchos. Nos fuimos de Polonia durante el verano de 1946, después del pogromo de Kielce. Nos podíamos haber ido a Estados Unidos, pero mi madre dijo que después de la Shoah había que ir al lugar donde viven los judíos. Llegamos a bordo de un barco griego sin la autorización de los ingleses. Nos habían dado unos documentos falsos. Y el día de nuestra llegada había un toque de queda. Y mi madre dijo: Dios mío, ¿pero a dónde hemos llegado? ¿Qué clase de sitio es este? La llamada Operación Iglú permitirá a los ingleses deportar a Chipre a los judíos que tratan de llegar a Palestina. En sus circulares internas lo califican púdicamente de transbordo y desplazamiento para no invocar el espectro de las deportaciones. Nada más atracar en el puerto de Haifa los barcos atestados de inmigrantes clandestinos, las fuerzas británicas que los aguardaban los evacúan y los transfieren a Chipre a bordo de barcos jaula. Más de 50.000 judíos transitarán por estos campamentos rodeados de alambradas y vigilados por militares armados. En su mayoría son supervivientes de la Shoah. La filósofa Hannah Arendt escribe: los campos de internamiento en Chipre solo son posibles porque a todo el mundo les parecen humanos comparados con Auschwitz. Gran Bretaña. Si nos fijamos en todas sus decisiones cuando empiezan a bloquear la inmigración judía, no es porque se haya producido un cambio en su política, es porque saben que los están desalojando de Palestina. En junio de 1946, los ingleses lanzan la Operación Ágata. Durante un registro encuentran documentos que confirman que la agencia judía aprobaba las operaciones de sabotaje. Deciden dar un golpe de efecto. 2.700 personas son arrestadas. Un golpe muy duro para los sionistas. Un mes más tarde, unos hombres del Lehi, el grupo paramilitar judío, hacen volar el Hotel King David, el cuartel general británico, provocando la muerte de 91 personas. Paradójicamente, ese atentado, condenado en el mundo entero, precipitará los acontecimientos a favor de la causa sionista. Los británicos comprenden que no van a poder seguir plantando cara a unas organizaciones judías cada vez mejor estructuradas y optan por la retirada. Poco a poco fue aumentando la atmósfera de hostilidad hasta que en 1947 la situación terminó de deteriorarse. A petición de los británicos, la ONU nombra en abril de 1947 una comisión de investigación internacional. El informe final recomienda la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Sorprendida por la decisión, Gran Bretaña rechaza esta propuesta de partición y declara que abandonará su mandato en 6 meses. No cabe duda de que la Shoah influyó en gran parte de los miembros de Naciones Unidas. La misión de la ONU vino aquí y vio los campos de refugiados de los judíos en Europa. Y esa comisión internacional concluyó que, después de lo que había ocurrido, había que darle un país a los judíos. Lo que no vio la dirección palestina en 1948 es que el Holocausto había tenido lugar y el mundo entero estaba convencido de que se les debía una reparación a las víctimas y de que la reparación fundamental era el nacimiento de un Estado judío y que esa era la única respuesta adecuada a la barbarie nazi.
Mientras se desarrolla la labor de esta comisión, el Mossad trata de forzar a los británicos a abrir las puertas de Palestina, fletando un viejo barco rebautizado como Éxodo 1947. Cargado con 4.500 emigrados judíos de Centroeuropa, llega en julio a las costas de Haifa. Los pasajeros son principalmente supervivientes de los campos de la muerte nazis. Antes que pudrirse en los campos de refugiados, han preferido apuntarse a las redes clandestinas de tránsito a Palestina. Pero cuando creen que van a poder pisar la tierra prometida, la embarcación es abordada por la Marina Real Británica. En la marabunta mueren 3 pasajeros y otro centenar son heridos. Hubo unos enfrentamientos terribles durante todo el trayecto. De Haifa nos expulsaron y nos volvieron a mandar a Francia, y de allí a Hamburgo. La historia conmociona a la opinión pública mundial. Ahora los británicos han de tener en consideración una opinión internacional más bien favorable a una solución lo más pacífica posible al problema judío. En la ONU se disponen a votar para decidir el porvenir de Palestina. David Ben Gurión sigue por la radio los primeros resultados. A su lado, Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente, quien influyó en la decisión de implicar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y desempeñó un papel determinante en la creación de la ONU. Francia sigue callando sobre sus intenciones, pero Léon Blum, muy conmovido por el telegrama de Chaim Weizmann, ha prometido ejercer toda su influencia. El presidente Truman presiona a los representantes de estados hasta entonces recalcitrantes para que voten a favor de la partición. A cambio, Filipinas y Haití recibirán préstamos. En un primer momento, los votos desfavorables a la partición eran mayoría, pero los estadounidenses pretextaron la fiesta de Acción de Gracias para posponer la votación y volvieron con 2 pequeños países que nadie sabía situar en un mapa, pero que habían hecho los deberes durante la fiesta, y en ese momento el sentido de la votación cambió. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko, sorprende al mundo occidental con un inesperado discurso prosionista. Durante la última guerra, el pueblo judío ha padecido unos sufrimientos excepcionales. Ello implica que los judíos aspiren a fundar su propio Estado. Y sería injusto negarles ese derecho. Gromyko se presenta en su discurso como sionista. Pero los soviéticos habían perseguido durante años a los sionistas, encerrándolos en gulags. El discurso de Gromyko no tenía nada que ver con lo que había pasado. La diplomacia soviética no se había caracterizado nunca por su sentimentalismo. Es una cuestión de intereses. La Unión Soviética quería reemplazar a los británicos en Oriente Medio. Los ingleses acabarían siendo expulsados y no quería que Estados Unidos les robase el sitio. Unión Soviética, sí. Reino Unido, abstención. Francia, sí. La resolución del Comité por Palestina acaba de ser adoptada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. La mayoría que obtuvimos en la votación relativa a la partición de Palestina en noviembre de 1947 nunca habríamos podido obtenerla antes, y ni siquiera así fue fácil de conseguir. Se dice que la decisión se produjo a causa de la mala conciencia de los occidentales por la Shoah. Pero ¿dónde había estado antes esa mala conciencia? ¿Ahora la tenían de golpe? Es una de las grandes paradojas de este país, que se construyó encima de la mayor tragedia de la historia del pueblo judío. La resolución de la ONU propone la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Pero la mayoría de los árabes de Palestina y la totalidad de los estados árabes vecinos rechazan el plan. ¿Se equivocaron los palestinos al no aceptar el plan de partición? ¿Demuestra esto ya desde un principio hasta qué punto eran fanáticos casi de nacimiento? La negativa árabe a dividir Palestina, que se votó en la ONU, fue un error por su parte.
Con la distancia podemos decir hoy que fue un error. Se cometieron muchos, no solo en 1947. Desde su punto de vista no era un error. No estaban preparados para aceptar un país judío, y menos aún vivir al lado. Todos los intentos de Israel para dividir el país en dos han fracasado por culpa de los palestinos. De hecho, no entendían por qué tenían que ceder la mitad de su tierra natal. La incomprensión reinaba en la sociedad. Se decían, ¿pero por qué? Si los árabes hubieran dicho que sí en ese momento, ¿las cosas habrían tomado otro rumbo? ¿Se habría llegado a una situación mejor o no? ¿Los israelíes o los judíos lo habrían aceptado? El día de la declaración de la ONU, yo era muy joven y ya me había acostado. Mi madre vino a despertarme para que me acordase del día de la creación del Estado judío. Me dijo, nos han dado un país. David Ben Gurión no le oculta su preocupación a Simón Peres, responsable de la compra de armas. Hoy el pueblo está bailando, pero a partir de mañana correrá la sangre. Yo pensaba que estaba exagerando, pero en cuanto se acabaron las fiestas, la sangre efectivamente empezó a correr. Mi padre me decía que el día en el que se supo de la votación, en el que se anunció, estaba seguro de que estallaría una guerra. Israel nació de la guerra. La gente se pasó bailando toda la noche del 29 de noviembre. Por la mañana, los últimos en volver a casa se cruzaron con los primeros muertos. Nos dijeron, volved pronto a Tel Aviv. Ya hay muertos a las afueras de Ramla. Hay una primera guerra en el 48 que empieza con esa partición. Una guerra entre la Haganá y los palestinos, que sería la primera guerra entre Israel y Palestina. Lo que pasó fue que los palestinos no aceptaron esa decisión y comenzó la guerra. Los árabes se lanzan a cometer actos terroristas. En Jerusalén, un triple atentado con coche bomba dirigido a la redacción del diario The Palestine Post, al mercado de la calle Ben Yehuda y a las oficinas de la agencia judía se salda con un centenar de muertos judíos. En Haifa, miembros del Irgun, organización militar escindida de la Haganá, arrojan 2 artefactos explosivos en una refinería, matando a 6 obreros árabes. La masa enfurecida mata a 39 judíos como represalia antes de que los soldados británicos restablezcan la calma. En marzo de 1948 se diseña el Plan Dalet. La Haganá mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos. Ben Gurión quería ponerlo en práctica el 15 de mayo, coincidiendo con la partida de los británicos. Pero dadas las realidades militares, la Haganá pasa a la ofensiva y empieza a aplicar el plan. La Haganá hizo todo lo que pudo para presionarlos, para meterles miedo, para que se marchasen. Disparaban en mitad de la noche y hacían patrullas con coches militares para aterrorizarlos. En todo momento se planteó evacuar el territorio para instalar reemplazantes, o sea que es una práctica que presupone ya una política muy clara. También están todos los planes operacionales de las unidades militares del ejército judío, que en aquel entonces era la Haganá, y cuyo objetivo era siempre evacuar el territorio. Cuando llegaron mis padres, les propusieron una vivienda vacía en Jerusalén, una casa de unos refugiados palestinos, pero la rechazaron. Les pareció raro. Se dijeron, si nosotros mismos somos refugiados, ¿cómo nos vamos a instalar en casa de unos refugiados? Hubo unas cuantas masacres que le dieron a entender a la población que si no se iban, estaban muertos, y que si se iban podían salvarse. No olvidemos que en marzo de 1948 se produce la matanza de Deir Yassin, que siembra el pánico. Deir Yassin es una pequeña aldea árabe de 600 habitantes a 5 kilómetros de Jerusalén. No es un lugar estratégico y no forma parte de las aldeas a ocupar.
Sin embargo, y pese a las reticencias del responsable de la Haganá, el Irgun y el Lehi, los dos grupos paramilitares, atacan la aldea el 9 de abril. Pero la operación está mal preparada y los palestinos les ofrecen una resistencia que sorprende a los asaltantes. Estos no tardan en sufrir 5 bajas mortales, entre ellas varios oficiales. Los hombres del Irgun y el Lehi toman entonces las viviendas una por una y hacen volar varias casas con explosivos. Tras la masacre, el número de víctimas asciende a 200.